Okay. Listo, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Gracias por aceptar nuevamente esta invitación a las charlas de los jueves de Comunidad Luz para el Ser. El día de hoy vamos a hablar del tema de el camino espiritual, en el aquí y en el ahora. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es el camino espiritual, en qué consiste, por qué es, para qué se da. Y pues bueno, espero la participación de todos, ya que somos poquitos. Igual gracias por la participación, porque como decía hace un rato, sé que estamos en fiestas, en despedidas de año, en despedidas de empresas, reencuentros con amigos y todo esto, y a veces es un poco complicado sacar el tiempo. Y gracias por estar aquí, por el compromiso y por estar aquí. Igual el video va a quedar grabado y se va a subir a YouTube para que puedan verlo después o las personas que puedan, que lo vean después, pues puedan estar también. Entonces les doy muy buenas noches a todos y a todas. Y empezamos, digamos, el tema de hoy. Espera que se me perdió la pantalla. Entonces empezamos el tema de hoy hablando de, digamos, de qué es para qué nos sirve el despertar espiritual. Cuando estamos en un despertar espiritual, hay varias etapas, hay varios pasos que damos en este despertar espiritual. Tenemos que entender que estas etapas son como situaciones que se dan y que estas situaciones no es que vaya una tras otra, no es que sea primero el uno, primero el dos, primero el tres, sino que para cada uno es diferente, para cada persona, para cada alma, este llamado y este despertar espiritual es totalmente diferente. No es lineal, como decía, no es uno, dos, tres, sino que podemos estar en la etapa uno, digamos, y en la etapa 4 al mismo tiempo, y en la etapa 5 al mismo tiempo, o de pasar por la etapa 4 al mismo tiempo sin pasar por la uno, por ejemplo. Entonces depende de cada uno porque cada experiencia y cada ser humano es totalmente diferente. Entonces, sí hay unas etapas pero cada uno los hace a su manera y cada uno está llamado a hacerlo de una forma diferente por las experiencias de vida que tenemos. El saludo a Rafa. Rafa, gracias por acompañarnos, gracias por estar. Eh, ¿Cuál es lo importante del despertar espiritual? El despertar espiritual es importante porque vamos encontrándonos a nosotros mismos, ese camino hacia encontrarnos a nosotros mismos y ese camino de encontrarnos, el camino de nuestra alma, encontrarnos con nuestra alma para estar más cerca del Padre, más cerca de la unidad, que es como el camino que debemos recorrer todos poco a poco. Eh, para mí, el primer estadio o la primera etapa, yo las organicé, no les puse uno y dos, pero de pronto les voy a poner uno primero esto, si me confundo, me perdonarán, pero para mí la primera etapa o el primer estadio del despertar espiritual es el llamado. Es cuando empezamos a cuestionarnos por todo, como que, ¿qué está pasando aquí? Y ese llamado puede ser de dos formas. Uno que podemos decir, empezamos a reconocernos algo más allá del físico, ¿sí? Que somos más que la parte física, que somos algo más allá de este cuerpo, que somos más allá de nuestra casa, que somos algo más allá de todo lo que nos rodea y empezamos a sentir como un vacío, como una insatisfacción, un vacío, un descontento, un aburrimiento de todo lo que nos rodea, como que ya no nos hallamos en el lugar donde siempre estamos, como que todo empieza como a no funcionar y a no gustarnos. No nos hallamos, como que empezamos a cuestionar todo, ya las cosas no nos gustan y empezamos a sentir ese vacío y no sabemos de dónde viene ese vacío. Esa es la parte del llamado, esa parte de sentirse uno desconectado y confuso con muchas situaciones de la vida. Este llamado o puede ser espontáneo, ¿sí? Este llamado o este hecho de sentirnos aburridos o descontentos con todo lo que está a nuestro alrededor puede ser espontáneo, pero también puede darse por algunos hechos de nuestra vida, porque de pronto falleció un ser querido, porque terminamos una relación,
porque nos echaron de algún trabajo, perdimos algún trabajo, porque tuvimos alguna pérdida económica. Y digamos que este vacío, esta situación genera ese vacío, que aunque tú soluciones la situación o no se solucione la situación, empiezas a ver que hay algo más y necesitas ese llamado. No sé si alguien ha sentido, bueno, el hecho de que todos estemos aquí es porque hemos sentido ese llamado. Si los que están viendo este video los van a ver después, es precisamente eso, porque hemos sentido ese llamado y nos sentimos descontentos en algún momento con nuestra vida y decimos, aunque estemos todo bien, digamos, todo esté funcionando, la familia esté bien, económicamente estemos bien, hay algo que nos sigue faltando. Entonces ese es el primer llamado que tenemos de nuestra alma. Y empezamos a estar en un estado de inconsciencia, buscamos a empezar un estado de más consciente, nos hacemos conscientes de que, como les decía ahorita, de que somos algo más allá. La segunda etapa, no sé quiénes han pasado por esta etapa, si alguien quiere compartirnos de pronto cómo fue su primer llamado. Por ejemplo, como nos dice Gabriela, perdón, abro el chat, dice, no me siento, espérate, se me fue el chat. Se me fue el chat. Ya. A Como ver, soy, como soy espera, coanfitrión, no. Tengo todo el menú diferente. espérame. Como dice Gabriela, yo me No, siento que esta no es mi vida y que ya no tengo que estar así. Gracias, yo Gabriela, quiero por estar compartir. aquí, aquí. Mm. Ajá. Ujú. Gracias, Gabriela, por compartir. Precisamente, a veces pasa eso, que ya no queremos estar aquí, que ya como que nada nos vibra. Hay personas, es más, hay que prestar atención a esta situación porque es que ya no vibramos con muchas situaciones que pasan en el mundo. Entonces ya vemos mucha violencia, ya vemos mucha guerra, ya vemos mucha injusticia, vemos mucho maltrato a los animales, vemos muchas cosas y estas situaciones nos empiezan a llenar y como que empezamos a sentir ese descontento. Entonces, eh, ese descontento se da y empezamos a buscar algo más. Y algunas personas lo que hacen es que no buscan ese algo más, sino que se quedan en ese descontento y es cuando viene la depresión y toman, digamos, acciones que no deberían tomar, cuando deben buscar algo más y se quedan en ese descontento, ¿sí? Como dice Gaby, ya no me siento estar aquí porque a todos nos pasó. No me siento, estoy feliz aquí, no me siento feliz aquí, no estoy bien aquí, algo me falta, algo me pasa, y es esa búsqueda que sentimos a veces que esta no es nuestra vida o sentimos que a veces este planeta no es para nosotros. Eso también lo podemos sentir. Mm, Yuranian también nos comparte que es en su caso la transición de su abuela. Entonces yo me imagino que cuando eh, pasó la desencarnación de tu abuela, o cuando ocurre la desencarnación de un ser querido, empezamos como a pensar en el más allá, en el qué sucede más allá, qué pasó con su alma, qué pudo haber pasado con ella, eh, cómo puedo hacer para llegar más allá, como para comunicarme con ella, o esto no puede acabar acá, puedes ir más allá. ¿Cierto, Yuránico? Algo más o menos así pasó. No sé si nos quieras compartir algo más. Y a todos, disculpen, tenía mi cámara apagada porque acabo de llegar del trabajo. En mi caso fue este año, en febrero, con la transición de mi abuela, el primer, la primera persona importante que en la vida, que en mis 49 años vivo un luto, es la primera vez, ¿verdad? Había perdido amigos y eso, pero no hay como el dolor de una abuela. Entonces, en medio de mi luto, de mi dolor, yo comencé a ver, cada vez que encendía mi teléfono, por ejemplo, me aparecía un mensaje, me decía, hay vida después de la muerte, tu ser querido está a un velo de ti, la muerte no existe, tú puedes, todos somos medio unidad, tú puedes contactar con tus seres queridos. Bueno, todos los temas que me salían y yo llegó un día y dije, aquí me están enviando un mensaje, no sé qué está pasando. Y hubo un día que vi un video en YouTube, una entrevista que le estaban haciendo a una medium donde ella explicaba todo esto y la contacté. Y a partir de ahí empecé a tener pruebas
eh, que mi abuela está en otra dimensión y me escucha y me ve y me abraza y yo no lo siento, pero estoy en eso, en mi despertar espiritual, en lo que va de año, estoy dando cursos y haciendo todo lo imposible para lograrlo. Gracias, Yurania. Muy bonita tu experiencia y es lo que decía, sentiste ese llamado, sentiste ese descontento, esa pérdida la sentiste, pero al mismo tiempo, digamos, no, adelantándome un poquito, conectaste con otra etapa del despertar, que es lo que yo les explicaba ahorita, que no era lineal, sino que podemos estar en varias etapas al mismo tiempo. Y conectaste con otra etapa del despertar, que es esa etapa donde empezamos a hacer recibir señales y empiezan a suceder las sincronicidades, porque estamos abiertos, porque nuestro corazón se abre, nuestra alma se abre y empezamos a recibir esos mensajes del universo, de los ángeles, de los seres de luz, de que, bueno, de quien tú lo entiendas o lo creas, empezamos a recibir esos mensajes para impulsarnos a decir, es como dices, algo está pasando aquí y tengo que seguir esta cuerdita, tengo que seguir este hilo que me está llamando y que debo seguir. Sí, exacto. Un pasito me llevó a otro pasito y así, y así, y así. Y yo los primeros meses viví un estrés muy grande. Además del luto, pues porque yo decía, ¿cómo que tengo ángeles? ¿Cómo que hay arcángeles? ¿Cómo que hay seres de luz que me guían, que me protegen? Fue para mí un estrés saber tantas cosas, sí. Sí, de que empezamos a pensar como así, he perdido tanto tiempo, ¿qué es lo que me han enseñado toda la vida? Porque no supe esto antes. Ajá, porque no supe esto antes. Pero como cada quien, cada persona tiene su llamado en su momento adecuado, en su momento, en el momento que debe ser. El hecho de tener ese llamado en ese, ¿por qué no lo supe antes? Es porque tal vez sí tuvimos el llamado, pero no vimos las señales. Y o necesitamos aprender muchas cosas, muchas experiencias de vida para poder llegar a ese despertar. Rafa, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi estimada comunidad. Pues aquí estamos nuevamente dando lata. Es interesante la cuestión del despertar espiritual desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista metafísico, pero más que nada es desde vivirlo y sentirlo desde el corazón, puesto que a través de ello nosotros, al no verlo físicamente, empezamos a experimentar una serie de energías, vibraciones que nos conectan con nuestra esencia, con nuestro origen y lo más importante, con nuestro despertar desde nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque desde pequeños nos empezaron a quitar cierto tipo de situaciones. Yo precisamente en la clase que di hoy de teología hablábamos sobre las abuelitas antes decían que hiciéramos la oración del ángel de nuestra guarda, ¿no? ¿Y por qué lo dejamos de hacer? ¿Por qué vemos las situaciones de señales de que, por decir algo, llegaba uno a casa y veían una señal de algo, por decir algo, algo que no estaba en su lugar, algo que se había prendido la luz, algo que aparecía una pluma de un ave y decían presencia de ángeles? Pero ¿por qué nos volvemos encerrados a eso? Pues porque vivimos tan deprisa. Yo acabo de vivir unas experiencias muy fuertes, me bloquearon mi teléfono, me cerraron mis cuentas, pero eso precisamente es por la energía negativa que se maneja en nuestro medio. La gente no quiere que nosotros, como seres de luz, como seres que estamos expandiendo esa vibración, esa energía, pues llevemos al conocimiento a la gente, a ese despertar espiritual, pero desde la conciencia. No ese despertar espiritual solamente de que, pues yo creo en el arcángel y ya. No, de que realmente lo vivas, de que realmente lo sientas. Ustedes, algunos que no me conocen, sabe Milton que yo siempre cuando estoy en una reunión o aunque no esté, ustedes están protegidos por el manto sagrado de la Madre María, están protegidos por el manto sagrado del Padre Jesús y algo que es mucho más maravilloso, están protegidos por el domo de los 7 arcángeles, que son 7 energías, 7 planos, 7 espadas, 7 avatares que están protegidos aquí, arriba, abajo y en el aquí, en el ahora. Entonces, aunque yo no esté presente, aunque yo esté dando de gira, aunque yo esté dando mis clases en Europa, o como ahorita que estaba en clases, ustedes siempre están en mi corazón, en mi mente y en mis meditaciones.
incluso mis diferentes grupos con los que apenas estoy empezando a regresar porque no tenía contacto con ellos por no tener el teléfono, pues precisamente estábamos en esa situación. Y yo les comentaba precisamente cuando Milton preguntó ayer que qué tema, ¿no? Pues el despertar espiritual, el camino espiritual. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es lo que nos conlleva a reencontrarnos con nosotros. Cada uno de ustedes, al estar aquí, va abriendo ese canal. Ese canal, hagan de cuenta que es como el drenaje. Es ese conducto que está taponeado y no permite que esa energía fluya. Cada uno de sus chakras se va a ir activando, se va a ir revirginizando. ¿Por qué? Porque su glándula pineal está calcificada, su timo está cerrado, su chakra del sagrado femenino está cerrado o el chakra de la sexualidad está bloqueado. Entonces tenemos que tener todos los canales para que esa energía vibre. Y de antemano, pues les agradezco a las personas que abrieron sus cámaras, porque cuando se vea la grabación se van a dar cuenta de las manifestaciones, los cambios de tonalidades de luz que hay, la presencia de seres. Ahorita está precisamente Xiamar, que es una hermana que se ha agregado nuevamente a nosotros. Ella es de la estrella Sirio, mis hermanos de la estrella Sirio. Están mis hermanos Chamacán, Kulaki y Sanaya de la estrella Pleiadiana. Están los actuarianos que están haciendo sanación ahorita, en algunos de ustedes están actuando. Así es que no se sorprendan si en determinado momento tenían alguna molestia y a ratito pues ya se les quita o tienen un poquito mayor porque es una sanación que está directamente. Ahorita están mucha gente de los seres espirituales. El Maestro Jesús dice, oh amados hijos míos, el camino espiritual es un despertar que nos lleva a un sinfín de horizontes. Cada uno de ustedes tomará la vertiente o la saliente que mejor le convenga. Nosotros solamente resguardamos su espacio con la energía y vibración del Padre, en el amor del sí mismo, en el yo superior que cada uno de ustedes tiene, nos dará el permiso y la gratitud para poder llevar a esa plenitud. Bendiciones para todos y todo sea para un bien mayor. Pues ese es el mensaje que yo tengo para ustedes. Y espero que pues ustedes vivan y sigan sintiendo esa vibración energética en este fin de año. Estamos a unos días de recibir a ese ser que no solamente nace el 24 de diciembre, no importa si nació en marzo, en abril, en mayo, es el hombre más querido, el hombre más criticado, el hombre más estudiado, pero que a final de cuentas es la guía espiritual de muchos de nosotros y que seguiremos en él hasta que la vida nos lleve a un camino diferente. Pues de antemano bendiciones para todos y que pues sigan en la plenitud de la esencia del Padre. Amén. Gracias, Rafa. Bueno, gracias, Rafa. Continuamos. Entonces seguimos, digamos, con otra etapa de este despertar espiritual, que es cuando ya tomamos esa conciencia de que, de ese llamado y empezamos a salir de nuestra zona de confort. Empezamos en esa búsqueda de conocimiento, en esa búsqueda de, ¿cómo se dice? De conocimiento, de respuestas, de que quiero saber más, qué está pasando aquí. Y para lograr esa búsqueda empezamos a salir de nuestra zona de confort. Empezamos a buscar cursos, empezamos a buscar charlas, empezamos por YouTube a mirar qué nos empieza a vibrar, qué información nos vibra, qué información nos llega. Que si empezamos a buscar de pronto a alguien que nos lea el tarot, a ver qué nos dice, la numerología, todo esto son herramientas de luz que están hechas para eso, para servirnos y podernos encontrar. Y empezamos en esa búsqueda de encontrar ese significado en nuestra vida y empezamos esa búsqueda de nuestra misión, porque decimos, no puedo estar solo aquí para levantarme, trabajar, acostarme y ya, sino que debe haber algo más, o sea, debo estar aquí para algo más. Y empezamos en esa búsqueda de ese conocimiento. Cuando tengan preguntas, pueden alzar la manito o quieran compartir una experiencia sobre esto, pues me dicen. Y empezamos también en esa precisamente a hacer esos cambios personales, esos cambios de que nuestro ego se empieza a hacer diferente. Gabri, esa pregunta de persignarse con la cruz y esto, lo vamos al final eso, te respondo la pregunta al final. No me dejes olvidar, al final respondemos. Como no tiene que ver con el tema, pero igual te la voy a responder sobre la señal de la cruz que hacemos.
porque sí hay un mensaje del Maestro Jesús sobre esto. Importante, sí, decirlo. Exactamente. Entonces es muy buena pregunta para que la tengamos clara. Entonces empezamos a tomar conciencia y empezamos a buscar una ruta que nos lleve a conocernos y a buscarnos y a encontrar nuestra misión y de conectarnos con esos seres, con los seres y conectarnos con esa luz. Entonces empezamos en ese camino. Y empezamos a hacer cambios, ¿sí? Empezamos a sanar, a creer que tenemos, a sentir la necesidad de sanar y soltar, de soltar creencias limitantes, de soltar apegos, de soltar muchas cosas, de cosas que ya no de cosas que creía toda la vida, ya no las creo porque ya no vibran conmigo, porque ya tengo una cierta información. Empiezan a llegar recuerdos de alma cuando escuchamos algo y decimos, ay, pero esto ya lo sabía, yo lo había pensado, o esa información me vibra tanto, es porque es un recuerdo del alma, ¿sí? Es un recuerdo de alma. Entonces, digamos, toda esta información, todas las personas que nos dedicamos a esto, a dar información, a dar terapias y todo esto, es esto, para ayudar a los demás, así como en alguna vez nos ayudaron a nosotros y como todos nos ayudamos, porque no es que porque nos ayudaron a nosotros y estamos ayudando, no necesitemos ayuda, sino que todos necesitamos ayuda porque como les decía, todos estamos en diferentes etapas o estamos viviéndolas todas en algún momento, eh, empezamos en esa búsqueda y empezamos en ese caminar y a recordar ese conocimiento. Hay mucho conocimiento y hay mucha, esa parte sí la quiero aclarar, hay mucho conocimiento y hay mucha información, ¿sí? Quedémonos con la información que nos vibra. No juzguemos, esta información es buena, esta información es mala, esta información sí es, esta información no es, porque de pronto hoy dices, esta información no me gustó lo que me dijeron, pero créeme que en un año dices, ah, ahora entiendo qué era lo que me decían, porque me ha pasado. A veces decía, no entiendo esto, pero ¿cómo así? Esto no lo creo, estos están como muy locos. Y un año después ya escucho la información nuevamente o recuerdo y digo, ah, sí, tenían razón. A veces no estamos preparados para cierta información. ¿Cuál es la información de pronto que nos sirve y que tenemos que estar muy atentos? Nada de información o nada de canales que nos inculquen miedo, ¿sí? El miedo no es de la luz. Entonces, estas personas que de pronto dicen que va a haber un terremoto, que va a haber 3 días de apagón, que va a haber un flash solar que va a acabar con todos, que va a haber no sé qué. No, esa información no es. La información de luz es información de luz. Que va a ocurrir un sismo, que va a haber un maremoto, que va a haber todo esto, digamos, no conectemos con esto, sino conectemos solo con la información de luz. Puede que ocurra, puede que no ocurra, pero no conectemos con esto, ¿sí? Lo otro es no conectemos con información que nos cause división, que sea información de juzgar, información de que esto es malo, esto es bueno. No, todo es bueno porque todos estamos en una etapa diferente de nuestras vidas. Todo es bueno porque todos estamos en diferentes etapas de crecimiento. Entonces no podemos ni juzgarnos a nosotros ni juzgar a los demás por ciertas creencias o por ciertas formas de actuar. Sí, no podemos estar muy de acuerdo, pero la ideal o la idea es no juzgar. Y eso pasa mucho cuando vamos en esta búsqueda de conocimiento, porque nos arraigamos mucho a ciertas ideas y a ciertas corrientes y no queremos salir de ahí, entonces, y es que yo tengo, no sé, no sé qué ejemplo darles. Por ejemplo, de ir a misa todos los domingos, si es que tengo que ir a misa todos los domingos. Si alguien lo siente, hágalo. Si alguien conecta con esto, sí, hágalo. Pero si alguien ya no conecta con la misa de los domingos, pues no lo haga. Tendrá otra forma de conectar con su espiritualidad. El hecho es que dé el paso para conectar con su espiritualidad, pero no juzgar a la persona que va a misa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el objetivo es no conectar con esa información que nos cause división. La información que nos causa división es esa información que nos separa, que crea más dualidad, ¿sí? Que nos dice esto es bueno, esto es malo, compártete así, compórtate así, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y que viene como con reglas. Esas informaciones que vienen con muchas reglas nos da dualidad y eso nos va separando más, porque volvemos a otro tipo de dualidad, a una dualidad espiritual, ¿sí? Esa es otra etapa, lo que les decía, la etapa de buscar, eso de ese deseo de conectarnos con la sabiduría, de conectarnos
con el conocimiento y de reencontrarnos con nosotros. La siguiente etapa, o digamos otra de las etapas, es esa búsqueda bueno, lo que decía ahorita a Yurania, de esas señales, que al tener el conocimiento, al estar ya conectados, al ir buscando más allá, muchas personas pueden tener esto, tener varios años para tener esto, ¿sí? Algunas personas les puede pasar pronto, o algunas personas lo hacen sin el despertar espiritual, ya están recibiendo señales y son conscientes de esto, pero no les interesa, porque conozco personas, porque las conozco, que utilizan todas esas señales y todas estas sincronicidades solo para su bienestar económico. Y está bien, ¿sí? Es su forma de utilizar su don. Entonces, utilizan solo esa sincronicidad y este poder de manifestación. Reproduce villancicos. ¿Quién tiene villancicos? María del Pilar. Entonces, utilizan esto solo para su bienestar económico, ¿sí? Es una forma de hacerlo, ¿sí? Son conscientes de que hay algo más allá, son conscientes de que, digamos, seres de luz le están ayudando, son conscientes de que de pronto tienen un don, pero ¿para qué lo usan? Solo para su beneficio, ¿sí? No está mal, ¿sí? Es la etapa de esa persona. Y fue el pacto que hizo su alma, tener un despertar, tener unos dones despiertos sin necesidad de tener un despertar espiritual. Y ese es el pacto de su alma. Ese fue el contrato que hizo su alma. Y está bien, no podemos juzgarlo. Entonces, esa etapa es la etapa de las señales, la manifestación y las sincronicidades, donde empiezan a haber cosas, donde todo nos empieza a salir bien, donde si queremos algo sucede, donde, no sé, si vamos a coger un Uber, nos llega a los 2 minutos y estamos esperando el bus o no sé cómo le digan en los otros países, la combi, o no sé cómo le dicen en otros países. Llega rápido, está cuando llegamos, todo sale perfecto y empiezan a ver todo eso, ¿sí? Y empezamos a ser conscientes de todas esas manifestaciones. Compartan si han sido, qué manifestaciones, cuáles fueron sus primeras manifestaciones, si alguien nos quiere compartir cuáles fueron sus primeras manifestaciones o las primeras señales que vieron. Como Yurania me dijo, empecé a recibir sincronicidades, mensajes, a que hay algo más allá, conecta con la mediunidad y empezó a recibir esos mensajes. ¿Quién más pudo haber conectado con más cositas? Ujú. ¿Quién quiere compartir? Hilton, buenas noches. Hola, Luz Amparo. Yo empecé como a recibir señales porque en mi familia se vivieron varias situaciones, yo digo que catastróficas porque perder una hermana en una forma como ella perdió la vida, que se quitó la vida, luego papá borracho le quitó la vida a un hermano. Entonces yo empecé como, luego mamá murió, en 4 años se fueron tres, mejor dicho. Se fueron primero mi hermana, a los 10 años mi hermano, y después se fue mi mamá y mi papá. Entonces yo empecé en esa época como a sentirme un poquitico, como reclamándole a ese Dios el por qué se ensañaba tanto con mi familia y él empezó a mostrarme como señales de que yo no estaba sola. Le voy a contar esas señales, las empecé a recibir en mi corazón, que yo no estaba sola, que ellos me estaban acompañando y empecé a partir de ahí como a buscar como correctivos en mi vida, y empecé a leer sobre el plan del alma, que todos veníamos a cumplir una misión, de que nosotros mismos elegimos los padres que íbamos a tener, los hermanos con los que íbamos a compartir nuestras experiencias, las personas que llegan a nuestra vida. Y empecé a vibrar como con todo lo que tenía que ver con todo lo que me daba una explicación diferente a la que me daba a mí la religiosidad, ¿sí me entiendes? La iglesia en la cual yo pertenecía. Y empecé a ver unas señales muy hermosas porque empecé a despertar. Yo digo que espiritualmente a raíz de eso ya empecé a ver la vida muy linda,
a buscarle como sentido, que esa vida tenía una trascendencia y que esa trascendencia había que recorrerla y que todo no era gratuito. Y en mi camino siempre me encontraba tan raro, yo me encontraba muchas plumitas en toda parte y eso me llamó mucho la atención y empecé a ir a charlas en Medellín con Aima Luz, que es un ser extraordinario, Ana María Arbeláez y Ramón, y empecé a encontrarle un sentido a mi parte espiritual, la cosa más hermosa, y empezó a fluir mi vida. Me enfermé, me operaron y estuve como en la UCE, estuve 13 días y en el 13º día yo tenía mucho dolor y yo ya no quería estar acá. Yo ya quería buscar la divinidad y empecé a soñar. Me dice mi hermana que yo me quedé en un letargo y en ese letargo yo viajé por un túnel y en ese túnel vi una luz por allá en el extremo, una luz muy hermosa, es que no sé cómo describirla como en las películas, una luz excepcional y allá había alguien con unas alas inmensas y era un ángel que era inmenso, inmenso. Y al lado del ángel estaba todas mis generaciones, todos mis ancestros, estaba mi mamá, mi papá, y empecé a ver una luz que se extendía como hacia el infinito. Y de un momento a otro apareció mi mamá y me dijo que todavía no era tiempo de que yo llegara hasta allá. Y yo llegué muy feliz a ese lugar porque se me quitaron todos los dolores del cuerpo. Cuando el ángel cogió las alas y me devolvió, yo empecé a volver a sentir los dolores en mi cuerpo. Pero yo ya me di cuenta que cuando yo regresé con ese dolor, a los días empecé a darme cuenta que yo tenía que venir a cumplir una misión con mi esposo, porque mi esposo estaba empezando Parkinson y me toca acompañarlo en todo ese proceso. Te digo sinceramente que yo empecé a recibir de la divinidad como unos mensajes tan hermosos que Jesús estaba en mi corazón y que yo estaba tratando de cuidar a Jesús. Y se da de cuenta que yo estaba limpiándole las llagas a Jesús en mi esposo y empecé a ver la vida más diferente. Y un día cualesquiera, yo todavía estaba yendo a mis... Y yo ese año que tuve tantas experiencias, lloré, todos los días lloraba. Cuando yo llegué el 31 de diciembre a esa Eucaristía, cuando estaban alzando la santos, yo le pedí a la divinidad que me iluminara qué camino seguir, que yo me había jubilado, pero que yo quería buscarle como más sentido a mi vida. Y les digo sinceramente, cuando estaban alzando la hostia, de allá se desprendió una luz tan hermosa, como cuando yo invoco a la divinidad que viene ese rayo de luz y me arropa, yo sentí esa luz que cubría todo mi ser y empezó a traerme mensajes, que le comprara a mi esposo una tablet para que él escribiera. Todo eso lo hice y la vida se me compuso. Empecé a disfrutar con el enfermito, lo empecé a llevar a todas partes en la silla de ruedas y te digo que ese fue un regalo maravilloso porque aprendí a cuidar a un enfermo y ese amor que yo sentía por él lo plasmé lo más que pude y en este momento recibo muchos mensajes de Dios a través de mi hijo, por ejemplo, que se está recuperando de la drogadicción. Quién sabe qué otras pruebas me tiene, pero estoy asintiendo a todo con amor. Los hilos de mi corazón se están extendiendo hacia todo, aceptando todo tal y como es, sin juzgar, porque ahí lo más lindo es no juzgar y vivir el amor a plenitud. Y yo ya me siento un ser espiritual muy diferente. Tú decías ahora que la vida ya no es la misma, es diferente. Yo estoy buscando, yo en este momento puedo decir, yo puedo abandonar este plano, pero me voy feliz, porque yo sé que he logrado muchas cosas y me voy a encontrar con esa energía de la cual yo me quise desprender un día. Entonces, yo me siento feliz con esta nueva experiencia y estoy de acuerdo con lo que que dijiste. Cuando uno siente el llamado, luego toma conciencia y luego al tomar esa conciencia ya empiezas a vivir a través de toda la cotidianidad todo ese amor incondicional de que Jesús
nos dejó como legado, porque Jesús no va a volver, está en el corazón de cada uno, y Él se manifiesta a través de toda nuestra vida diaria. Esa es mi experiencia. Gracias, Luz Amparo. Hablaste varias cositas importantes ahí respecto a esta experiencia del despertar, que unas veces, como decías, el despertar a veces es muy duro, porque viene tras de muchas pruebas. Ese despertar, a veces, digamos, esas pruebas de ese despertar, hay una etapa que yo no la tenía aquí y me acordaste de esa etapa, que se llama la noche oscura del alma. Esa etapa de la noche oscura del alma puede ocurrir en cualquier momento de nuestro despertar espiritual. Puede ser al principio, puede ser en el medio, puede ser el final cuando ya nos sintamos muy iluminados, muy divinos, muy ya cerquita de Dios y tenga su noche oscura del alma. La noche oscura del alma es el momento como esas pruebas donde todo empieza a salir mal y todo empieza como a caerse y a derrumbarse. Y empieza uno, y es como la prueba de nosotros mismos de qué tan fuerte es nuestra espiritualidad, de qué tan fuerte es nuestra conciencia, de qué tan fuerte es el hecho de que voy a dejar fluir, que voy a dejar pasar, que todo es por algo, sí, de poner en práctica todo lo que uno aprende, o es el llamado al tienes que aprender sobre esto, ¿sí? Entonces esa noche oscura del alma ocurre eso. Y puede ocurrir eso en tu familia, porque a veces son esos lazos familiares, esa historia familiar, que deben haber varios decesos trágicos para que haya un despertar de uno o de varios familiares y se sane esa energía de que viene de generaciones sin despertar. Entonces a veces ocurre eso y fue en el caso que te ocurrió a ti. Lo otro que te pasó fue lo de, no señora, este no es su momento, usted tiene una misión, se devuelve. ¿Sí? Y entonces es muy bonito eso. El hecho de ser espiritual en todo momento, ¿sí? Porque yo sé que tú conectas con las plantas de poder, tú conectas con ángeles, igualmente, como nos dijiste, conectas cuando vas a una Eucaristía, conectas, está bien porque es tu espiritualidad. Independiente de la de los demás, es tu espiritualidad y está bien como lo conectas, porque la que conectas eres tú. Y entonces empiezas a caminar de no juzgar, de no hacer y de empezar a dar amor, ¿sí? Seguimos entonces. Gracias, Luz Amparo. Entonces, después de estas señales, manifestación, sincronicidad, viene esta etapa que veo muy reflejada, Luz Amparo, que es cuando nos volvemos independientes y decimos, y empezamos a buscar nuestro verdadero yo y ya no buscamos la aprobación de los demás, que porque ya no va a la iglesia o porque ya no quiere leer la Biblia o porque va a que le lean el tarot, porque usted va por allá donde los chamanes, usted porque se va a meditar, está loco, está loca, usted porque está diciendo que hay extraterrestres, usted porque está diciendo que hay seres de luz, usted porque está diciendo que Buda no sé qué, pero ya no nos importa lo que digan los demás, porque estamos buscando nuestra espiritualidad y estamos buscando nuestra individualidad. Entonces, en esa búsqueda de esa individualidad, de nuestra libertad, de encontrarnos con nosotros mismos, ya no necesitamos esa aprobación externa. Ya las críticas se hacen, al principio son difíciles, porque sí puedo decir que al principio son difíciles porque uno dice, ¿será que de verdad estoy loco? ¿Será que de verdad no es por acá? ¿Será que de verdad lo que siento, lo que veo no es verdad y yo me estoy chiflando? Así como decimos aquí en Colombia, ¿será que ya me estoy poniendo mal de la cabeza? ¿Será que sí? Pero ya llega el momento en que tú te aceptas y dices, no, esto efectivamente es, y cualquiera de nosotros se puede quedar en cualquiera de esas etapas, en el de señales, en el de buscar, y de pronto no pasar de ahí, pero a veces seguimos dando pasos y pasos y pasos para seguir. No importa cuánto se demoren esos pasos, pueden demorar un mes, un año, 2 años, 10 años, pero lo importante es darlos, ¿sí? Muchas veces nos vamos a tener retrocesos porque la vida es así, el mundo nos jala, las cosas nos jalan, las necesidades, bueno, muchas cosas de la tercera dimensión, de la cuarta, nos empieza a jalar y es normal y no nos debemos juzgar por eso. El hecho es que mantenernos firmes, digamos, en la búsqueda que tenemos de nuestra misión, de volver a conectar, de no desconectarnos y estar ahí. Pero esos eran los consejos, eran parte de los consejos finales de la charla. Entonces empezamos a evaluar todas esas creencias y empezamos a tomar evaluamos todas nuestras creencias limitantes, evaluamos todo esto, sentimos la decisión de sanar, tomamos decisiones libres,
y nos empezamos a sentir cómodos con quienes somos. Nos sentimos pues, a sentir bien, a sentir cómodos, a sentirnos con la luz interna, nuestra llama, a no juzgar. Cosas que antes nos molestaban ya no nos molestan. Forma de ver la vida de una forma diferente también empieza a llegar y las personas empiezan a notar ese cambio en nosotros. Y seguimos al otro paso que es la alineación de nuestra vida con la alineación de nuestra alma, ¿sí? Es como la alineación de nuestra voluntad con nuestra vida o de nuestro corazón con nuestra mente. Muchas personas dicen que en muchas corrientes espirituales o algunas personas, gurús, dicen que, que se debe eliminar la mente y solo hacerlo desde el corazón, ¿sí? Pero no es eliminar la mente porque por algo nos dieron la mente, ¿sí? Para algo nos dieron el hecho de pensar. ¿Qué debemos soltar de nuestra mente? Esa mente que analiza, esa mente que critica, esa mente que juzga. Esa es esa mente que debemos eliminarla, ¿sí? O que no debemos prestarle atención porque va a estar ahí siempre. Es esa mente que no nos deja alinear con nuestro ser, es la mente que debemos como ir dejando atrás y en ese camino estamos y estamos todos. Créanme que todos tenemos caídas, todos tenemos retroceso, como en algún momento les dije, y de pronto para quien no la vieron, la charla de los maestros que nos acompañan, o los maestros, la charla de maestros que se encuentran en YouTube, hablamos de eso, de lo que mientras tengamos este cuerpo, mientras estemos aquí, vamos a seguir teniendo pruebas y vamos a seguir teniendo retrocesos y vamos a seguir sanando y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir, es más, aún así desencarnemos, vamos a seguir en evolución, porque vamos a seguir siempre evolucionando, la energía siempre evoluciona, el alma siempre evoluciona. Pero mientras tengamos este cuerpo, la evolución y la experiencia de tercera dimensión o la experiencia en la Tierra la vamos a seguir teniendo. Y no escapemos de estas experiencias, no escapemos de esto. Entonces es reconocer, esta etapa habla de reconocer nuestra esencia, de reconocer nuestros deseos, de que sentir que cada paso que damos estamos más cerca a donde queremos estar y a donde queremos llegar. De que si lo hacemos con el servicio, que si lo hacemos despertando nuestros dones, que si lo hacemos de muchas situaciones lo podemos hacer, pero y cada uno es libre de hacerlo, cada uno es libre de hacerlo. Y es necesario, digamos, continuar con estos pasos para encontrar ya la iluminación. Y tener muy claro, la iluminación, como la vemos, no es la persona iluminada, la persona espiritual, no es aquella persona que medita todo el día, o que todo el día está orando, o que todo el día está prestando servicio, sino que todo ahí tiene un equilibrio en su vida con todo, con su trabajo, con su vida laboral, con su familia, con su salud, y que tiene un equilibrio con todo. Recuerden que tenemos nuestros dones también para poner en servicio. Pasa mucho esto, a medida que vamos despertando o antes de despertar, porque pasa, muchos de nosotros tenemos dones desde pequeños, que vamos olvidando o vamos dejando atrás, o que no ponemos en práctica, como me decía alguien hace poco, yo no los puse en práctica y lo bloqueé por miedo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros bloqueamos nuestros dones? Cuando nosotros bloqueamos nuestros dones, nos enfermamos. Esa es una energía que queda acumulada en nuestro cuerpo y empezamos a enfermarnos cuando no usamos nuestros dones. Entonces, nuestros dones hay que usarlos y ponerlos en servicio. No tener miedo a nuestros dones. Algunos, pues, tienen dones, por ejemplo, el de conectar con desencarnados que están en cuarta dimensión, ¿sí? O que pueden ver seres oscuros. Pero créanme que, porque a mí me pasaba mucho eso y bloqueé en algún momento, me bloqueé el don. Después, digamos, empecé la tarea de volverlo a despertar y ya no conecto con nada de esto. Ya solo conecto con seres de luz. Ya por el conocimiento, por el trabajo, por como lo quieran ver, ya la conexión es diferente. Entonces no le tengamos miedos a nuestros dones, porque el despertar de nuestros dones y el despertar y empezar a usar nuestros dones hace parte de ese camino espiritual, hace parte digamos, de ese paso final, que es esa alineación de nuestro cuerpo con nuestra alma, es esa parte, hace parte de esa alineación que debemos tener, el despertar de nuestros dones. No sé si alguien me quiera compartir o quiera compartir qué dones ha sentido, qué ha despertado o ha tenido o que lleva en este proceso, mientras tomo agüita.
No todos. No hacen todas las manos al mismo tiempo. Yurania. Sí, yo en mi caso, como le estaba comentando, empecé a investigar, la curiosidad me llevó a hacer registros akáshicos, hice varias sesiones de mediunidad y empecé a estudiar. En todas las terapias y sesiones que fui tomando, coincidía que yo que tenía el don de la sanación y con las manos, y yo no entendía qué me estaban queriendo decir. Fue en registros akáshicos donde más aclaré esa cuestión, que me dijeron que yo no había, mi profesión no había sido al azar, que mi alma la había elegido. Y, y nuevamente me dicen que tenía el don de la sanación y un día me resonó el Reiki. Como mismo me había resonado muchas otras terapias, pues un día en YouTube lo vi y bueno, comencé el Reiki y eso me ha ayudado mucho con la intuición y estoy en las meditaciones, sí estoy comenzando a ver y a escuchar voces, como que mi canal se está abriendo ya a través del Reiki y las meditaciones que estoy retomando y bueno, algunas actividades que me encanta. Este año para mí ha sido un año, eh, le voy a poner un cartelito de fuerte, no me estoy quejando, pero fuerte, entre la transición de mi abuela, de una paciente muy, muy querida y todos los cambios. A mí se me revolvió la vida en todos los aspectos este año. Entonces pienso que mi despertar fue, usted antes mencionaba la noche oscura del alma, yo digo, pudiera ser el año oscuro del alma, pero lo agradezco porque me ha hecho descubrir un mundo y una realidad que he estado tan ajena y es tan bonito. Sí, Gracias, Yurania. un Sí, gusto. y cada uno decide esa noche oscura del alma cuánto dura, porque a veces nos quedamos ahí. Y ese es ese llamado a qué falta por sanar, qué falta por hacer. Y es ese llamado también observar esas señales de cómo te van guiando al despertar de tus dones, cómo te van guiando a, a cuál es tu misión, a cuál es tu verdadera misión, ¿sí? Porque se va volviendo específica poco a poco, a medida que uno va descubriendo, se ve grande, pero a veces se va volviendo más específica a dónde tiene que uno que llegar. Pero sí es importante que sigas explorando tus dones y aceptarlos, es muy importante. Sí, sí, a mí me han dejado mucha tarea porque como le había mencionado, tantas cosas que se han revuelto en mi vida, entre esas como el divorcio y esas cosas, y empecé a investigar y es que tengo que sanar ciertas cosas que he ido arrastrando de vidas pasadas y bueno, aquí estoy explorando y aprendiendo. Gracias. Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy de aquí de Ciudad de México y me da gusto poder estar en este grupo porque se me dificulta luego mucho. Ahorita estoy trabajando, entonces por eso apago la cámara porque es cuando estoy movido, pero yo les quiero platicar mi experiencia. Yo tenía en el año 2000 tenía pues, mi apertura muy alta y percibía de todo. O sea, percibía este, el tiempo futuro, percibía lo que era campo áurico, bueno, un sinfín de manifestaciones que me daban, pero yo en realidad no supe ni a dónde, ni cómo informarme, cómo manejar esto. Y esto me llevó a lo que mencionaron ahorita, ¿no? La noche oscura del alma. Y en mi caso duró pues 7 años. Este, y pues ahí sentí que experimenté lo que me faltaba experimentar. Yo me sentía como
me sentía como en desventaja con el mundo, con la gente que pues es del mundo, y yo siempre algo interno me llevaba a la espiritualidad y siempre trataba de mantenerme en ese punto. Y yo creo eso fue lo que me llevó a las percepciones. Pero cuando continué con las percepciones y empecé a mezclar un poco del mundo, empezaron mis problemas. Empecé a tener pues la atracción de seres de oscuridad, y lo corté muy fácil diciendo que ya no quería nada de esto, y duré bastantes años sin ningún tipo de percepción. De hecho, hasta me dio gusto, ¿no? Por un momento, romper ese esquema de percepciones. Y ahora que antes de la pandemia, este, se me volvió a activar. Aparte de que se me activó por la sensación de que mi esposa está, bueno, en ese momento le dijeron que tenía un problema con un riñón y que la tenían que dializar. Y algo interno me despertó otra vez, y yo sentía que yo la tenía que ayudar. Sabía que lo que tenía yo pues, era una especie de don para poderlo desarrollar y ayudarle. Y en la actualidad, pues ese es mi camino, es el despertar espiritual, pero en este despertar siempre hay confusión. Como mencionaste en un principio, lo de canales que nos desvían de la verdadera espiritualidad, canales que nos hablan de destrucción, pues de terror, y eso son canales disfrazados y que pues en un principio del despertar, cuando uno no ha tenido la guía adecuada, es muy fácil caer en ese tipo de canales. Y entonces el discernimiento, pues, hay que trabajarlo. Hay que trabajar el discernimiento para poder pues ir afinando hacia dónde tenemos que ir. Y, y esa es la parte difícil, ¿no? Que es ese hilo que queremos encontrar, va con otra vez, no sé cuántas veces se pueda encontrar la noche oscura de la espiritualidad, pero yo siento que si no nos ponemos atentos en el camino, esa noche de oscuridad se puede repetir. Bueno, ese es mi comentario. Gracias y un saludo a todos. Ramón, muchas gracias por compartir y tocaste varias cosas. Uno, sí, cuando tenemos dones, y como tú dices, tengo varios dones, tengo clarividencia, tengo clariaudiencia, tengo varios dones, y cerramos estos dones, vienen como una noche oscura del alma. A veces es física, a veces es económica, o a veces viene completa, viene con todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La famosa frase que dicen de un gran poder lleva una gran responsabilidad, es eso. A veces todos quisiéramos tener muchos dones, muchas cosas, quiero ver el futuro, quiero sentir, quiero ver auras, quiero hacer eso, pero no, pero viene el otro que es la responsabilidad que conlleva esto, ¿sí? Esa responsabilidad que conlleva. Entonces, sí, lo que pasa es que aún tienes un poquito de energía bloqueada porque tienes esos dones todavía y estás en esa búsqueda de buscar como dónde estoy, dónde es mi lugar, y está bien ese autodescubrimiento y esa búsqueda en que estás, está bien. Sí hay muchos canales o hay muchas personas que hablan del terror, de que va a ocurrir esto, de que el fin del mundo, que bueno, todo esto, que puede que ocurra, y lo que han dicho los maestros respecto a esto para que lo tengamos claro, que todo depende, o sea, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿sí? Como es en lo pequeño es en lo grande, es en los principios, ¿sí? Como nos enseñan a nosotros, así le enseñan al mundo o al colectivo, ¿sí? Entonces, cómo nos van a enseñar o cómo vamos a salir de todo esto depende de nosotros. Si nosotros seguimos, digamos, compartiendo, despertando corazones, buscando nuestra claridad, uniéndonos con nuestra alma, despertando el amor, digamos, en este camino, pues van a haber más personas así que suban la vibración de la tierra, y, digamos, estas situaciones no van a ocurrir.
Si el despertar se hace muy denso y no va a ocurrir, pues de pronto sí ocurren estas situaciones, pero depende del despertar que tengamos, depende de esa conciencia colectiva que nosotros tengamos, ¿sí? Y por eso es tan importante esta aceptación de estos dones y esta búsqueda y este primer llamado que es de esta etapa espiritual, buscarlo, ¿sí? Y conectar y saber y de pronto vas donde un maestro y aprendiste donde ese maestro y ya sientes que ese maestro ya no va, te da más, cambia de maestro, cambia de guía o cambia de situación, porque de pronto ya cada maestro también cumple su ciclo, ¿sí? Y vamos buscando más a buscar más algo que vibre con nosotros y con la misión de nuestra alma. A veces nos quedamos con un solo maestro, con un solo grupo, con nosotros, por ejemplo, si nos quieren seguir, pueden seguirlo el tiempo que quieran, ¿sí? Hasta que donde sientan que vivan con nosotros. El objetivo de nosotros es eso, despertar y acompañarlos el mayor tiempo que podamos, porque así como nos acompañaron a nosotros, así como despertamos nosotros, así como nos hemos reencontrado y redescubierto nosotros mismos, también estamos ayudando a los demás. Digamos, es parte de la misión de la comunidad. Y gracias, Ramón, por compartir tu experiencia. Rafa. Bueno, como comentaba Ramón, es precisamente estas cuestiones de los despertares, de bloquear los dones, pues a mí me sucedió algo bien curioso antes de que yo llegara a la Comunidad de Luz para el Ser hace años. Pues yo no estaba abierto a la apertura, a la abundancia. Y Milton siempre me estaba insistiendo que tuviera que esa apertura, esa apertura, esa apertura. Yo llevo más de 40 años haciendo la oración a través de el acompañamiento espiritual y emocional, pero yo no sabía que a través de eso se podría ayudar a sanar a las personas. Cuando yo llego a Comunidad de Luz para el Ser hace años, pues empecé a redescubrir que pues, mi guía era el Maestro Jesús, mi conexión con mis hermanos pleyadianos. Como dicen algunos de ustedes que han estado en registros acásicos, cuando entré con Vanessa a registros acásicos, pues me di cuenta realmente de mi esencia, de mi origen, el linaje que traía y todas las actividades que hacía. Pero es complicado esta situación, como dice Milton. Nosotros en este camino espiritual somos responsables de las palabras que decimos, los caminos que llevamos, porque una palabra mal dicha o una mala orientación, pues llevamos atrás a las personas. Por eso nosotros debemos tener prudencia, ser cautos en el caminar y no acelerar el proceso de la gente. Ninguno de ustedes se tenga por menospreciar si no ha desarrollado sus dones. Es un tiempo, es un proceso. Yo aquí en esta comunidad he aprendido que todos vamos en una misma universidad, desde el kinder hasta los que son maestros, pero todos aprendemos. Y ese aprendizaje se da precisamente al compartir cada uno de ustedes sus experiencias, sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque nada es menos ni nada es mayor. Todo es un mismo perfecto en la divinidad y en la esencia. Y cuando se vive y se siente desde el corazón, es la más grande beneficencia. Yo actualmente estoy trabajando con grupos de Europa, de Asia, de África y de Sudamérica, con niños y jóvenes drogaditos y personas que tienen cáncer. En este año cierro un ciclo de 60 personas de Argentina, de Chile, de Paraguay, Colombia, que hace 3 años tenían procesos de cáncer y actualmente están recursando 0. Entonces, pues a través de la oración, a través de ese acompañamiento espiritual y todo el conocimiento que yo he adquirido aquí en la comunidad, pues he expandido todo esto, independientemente del respaldo teológico que tengo, de las diferentes enseñanzas que he recibido de otras partes. Y pues, en este grupo me voy retroalimentando con las experiencias de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque todo eso nos hace vivir, nos hace sentir, y esa esencia es lo que va magnificando y va bioenergizando nuestro ser y hace que se eleve esa frecuencia. Así es que no menosprecien el participar, cualquier cosa que ustedes tengan, dudas, cualquier experiencia que ustedes tengan, es una apertura para nosotros investigar, para nosotros desarrollar, o simple y sencillamente para vivir y estar en esa frecuencia. Pues como siempre, bendiciones para todos, Om Shanti, y que todo sea para un bien mayor, que cada vez ustedes sigan creciendo espiritualmente, y como yo probablemente ya no los vea hasta el próximo año, pues que la gracia y la bendición del Padre y que esa esencia de Jesús que nace el día 24 de diciembre en el corazón de cada uno de ustedes, no solamente renazca en ello, sino desde su esencia les enseñe la sabiduría, les dé como a Urania
esa templanza, esa paciencia a la otra persona, a Amparo, que a través de esa enseñanza de cuidar a un enfermo se dé cuenta de la gracia y la misericordia y la bondad de Dios. Esos son dones que se van dando. Cada una de ustedes que son madres tienen ese don de cuidar a sus hijos, de enseñarles. Tienen un sinfín de funciones que, si ustedes no los consideran, también son dones espirituales. Entonces, pues desde la gracia del Padre, bendiciones para todos y un saludo grande desde todos mis hermanos que están allá arriba, que los están viendo ahorita, los arcángeles, los ángeles, los seres de luz, pues los felicitan porque son radiantes. Ahí les invito a que después vean la grabación, hay diferentes manifestaciones en los focos, en las luces que ustedes tienen. Ahí van a ver algunas pequeñas sombritas, algunas presencias, algunos movimientos. Entonces, pues ahí está la bendición y ahí está la presencia de Dios. Bendiciones y un feliz año y una próspera Navidad para ustedes. Bendiciones. Gracias, Rafa. Gracias por estar. Bueno, entonces, este camino espiritual debemos tener varias cosas para ir como ya terminando y cerrando. Debemos tener varias cosas en claro. Uno, recordar que este camino espiritual lo hacemos nosotros mismos y que nadie va a venir a caminarlo por nosotros. Las experiencias son de nosotros y no podemos ni caminarlas por nadie, ni nadie va a venir a caminarlas por nosotros, porque cada experiencia es individual. Por más que sean nuestros hijos, por más que sean nuestros padres, por más que sean nuestros hermanos, nuestras parejas, no podemos tomar decisiones por ellos ni caminar su camino, ¿sí? Podemos acompañarlos, podemos estar ahí, pero no podemos hacer nada. Digamos, en esto no podemos caminar lo que les toca caminar a cada uno o aprender a cada uno. Segundo, nadie va a venir a rescatarte, ¿sí? No va a venir, el Maestro Jesús ha dicho, como lo decía, creo que Luz Amparo, como lo decía ahorita, el Maestro Jesús está en el corazón de cada uno de nosotros, en esa llama crística que debemos encender cada uno de nosotros. Y por eso cada uno de nosotros es, digamos, el Maestro Jesús, porque todos somos uno. Y porque él sí lo ha dicho, no, físicamente no va a volver a la tierra, pero sí va a volver espiritualmente en el corazón de cada uno. Entonces entonces estas situaciones de que va a venir un Salvador, no va a venir un Salvador, no va a venir una nave espacial a llevarnos, no va a haber algo que escuché hoy, que me decían eso tampoco va a ocurrir, que los 144.000 que se llevan y van a dejar hijos, esposas y huérfanos eso no va a ocurrir, nada de esto va a ocurrir, es algo simbólico. Entonces nadie va a venir a rescatarte ni a llevarte para ningún lado, ni a venir a la nave espacial, ni pues de tanto meditar te vas a elevar y te vas a ir. No va a ocurrir. Vamos a seguir aquí aprendiendo, estando, siendo seres de luz en la tierra, que es nuestro objetivo, que es en conectar con nuestra alma y conectar con esa divinidad. Entonces es mantener, por ejemplo, los que tenemos conexión con seres, es mantener alta nuestra vibración, meditar, escuchar música que nos lleve a conectar con cosas sencillas, meditar, estar armónicos, eh, estar conscientes de nuestro paso de evolución, de subir nuestra vibración, de amar, de tener compasión hacia los demás. Es todo este camino para llevar, digamos, este proceso y este conocimiento, ¿sí? Llevar este conocimiento lo más en paz posible, porque también pasa esto, cuando a medida de que más conocimiento también tengamos, porque el conocimiento también es un don, y entre más conocimiento tengamos y entre más despertar tengamos, también más nos van a exigir los maestros. O no son los maestros los que nos exigen, eso sí tengámoslo claro. No es ni Dios que nos castiga, ni los maestros que nos castigan, ni Jesús que nos castiga, ni nadie que nos castiga. Somos nosotros mismos, en nuestra alma, que decidió que cuando nosotros nos apartamos del camino o no cumplimos con algo, no hacemos algo, venga, pongámosle esto para que vuelva. O sea, no es nadie que venga a castigarnos. Entonces, para que tampoco le echemos la culpa. Y no es culparnos tampoco por nada, es simplemente seguir en este camino de evolución. Que los felicito mucho por sacar este tiempo precisamente en estas fechas para estar aquí escuchándonos a nosotros. Y como decía Rafa, así como ustedes aprenden, nosotros también aprendemos mucho también de lo que nos comparten. Entonces también es importante que
esa retroalimentación porque nosotros también aprendemos y también estamos ahí para aprender, porque también seguimos en ese camino de aprendizaje. Entonces, no sé si hayan dudas, si hayan preguntas, si hay algo más que agregar. No sé si me quedan, creo que me quedan una preguntita por ahí que dijo que de alguien, creo que habló sobre persignarse, si era, bueno, ajá, sí, Gabriela Guerra. Bueno, antes de terminar, les voy a dar la pauta comercial del día 21 de diciembre para el solsticio de invierno. Voy a dictar el curso o voy a dictar un taller para que liberemos contratos, pactos y acuerdos de vidas pasadas. Entonces, para quienes estén interesados en este taller, va a ser en 8 días, el próximo jueves, 7 de la noche, horario Ciudad de México, 8 de la noche Colombia, para quienes quieran estar en esta. Y estar atento a las redes sociales porque vamos a subir los videos que nos hacen falta, el video de hoy, entonces para que pues, lo compartan también en YouTube también. Y ahora sí las preguntas. La pregunta es lo de la señal de la cruz. ¿Qué nos ha dicho el Maestro Jesús respecto a la señal de la cruz y respecto a la cruz? Es primero con qué te conecta a ti. Él nos ha dicho que él no conecta mucho con la cruz, porque la cruz, ¿qué es? Un símbolo de dolor. Que toda la enseñanza que él puso, que él dejó de amor, de comprensión, de paz, de toda esa enseñanza de dones, de estar cerca al Padre, de meditar, de orar, todo ese mensaje se ha ido tergiversando por esa señal de esa cruz que se llevó y que al final se convirtió en solo en dolor y que muchas personas solo conectan con ese dolor, con el sufrimiento de la cruz, con el sufrimiento que ocasionó esto. ¿Qué significa la cruz? Él nos ha dicho. ¿Qué significa esa cruz? La cruz significa la energía que sube y conecta con la tierra, con la madre Gaia, y se extiende hacia todos los seres de la tierra. Eso significa la cruz, para que lo tengamos claro. Digamos, ese es su real significado. Entonces, no es conectar con el dolor, no es conectar con el sufrimiento, no es conectar de que su sangre nos limpió, no es conectar con nada, es porque él, digamos, no nos limpió de nada, nos quitó velos, pero no nos limpió, no, ni pecados, ni nada de esto. Entonces, para que tengamos, digamos, claro eso. ¿Quedó alguna pregunta por ahí más? Sobre libros para leer, creo que leí por ahí que sobre libros para leer, todo lo que encuentres de espiritualidad está bien. Te recomiendo nuestros videos de YouTube, que los veas todos, que hablamos de muchas cosas. Básicamente siempre tenemos que sentir y lo que nos vibre es lo que tomamos. Exactamente, exactamente. Y escuchar música que te conecte. Hay un mensaje muy lindo que me llegó esta semana sobre la música, que se los iré compartiendo en redes. Y bueno, llegamos al final de la charla. Muchas gracias. Pensé que nos íbamos a demorar tanto, pero sí se nos alargó un poquito, pero el tema lo ameritaba. Muchas, Yes. muchas gracias por estar y buenas noches. Buenas noches, Bendiciones Rafa. para Gracias todos. por estar. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias a todos. Om Shanti Shalom. Bendecida noche. noches. Hashem, Divinidad.